Señores, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra video aula número 23, en donde trataremos de los operadores disipativos. Lo que haremos es ver qué esto significa para los espacios de Banach y después llevaremos esta caracterización para los espacios de Hilbert. El objetivo es simplificar la comprobación del teorema de Healy-Yosida. Healy-Yosida, por ejemplo, tiene la segunda parte en donde tenemos que estimar el operador resolvente y cuando el sistema de ecuaciones diferenciales es muy grande, o sea, aparecen muchas ecuaciones, esta tarea se dificulta tremendamente. Para evitar estas complicaciones innecesarias es que aparece este concepto de disipativo y ahí tenemos el teorema de Lambert-Phillips y el teorema de Liu. Entonces vamos a demostrar esto en el contexto de los espacios de Hilbert. Finalizaremos esta aula introduciendo el modelo de vigas termoelásticas y mostraremos que este modelo está bien colocado, o sea, tiene existencia, unicidad y continuidad con relación a sus datos iniciales. Muy bien, recordemos primero el teorema de Healy-Yosida. Para esto necesitamos los tres elementos. Primero, el espacio de fase, definir cómo vamos a construir este espacio. Vamos a definir el generador infinitesimal y por último necesitamos de caracterizar el dominio del operador. Y también el operador resolvente. O sea, tenemos básicamente tres elementos, que es el espacio de fase, el operador, el dominio del operador y estimar el resolvente. Esto es lo que aparece en la caracterización del teorema de Healy-Yosida. O sea, si A es generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones, si solamente si A verifica estas dos condiciones. La primera, A es cerrado y con dominio denso en el espacio de fase. Y la segunda, todos los reales positivos están contenidos en el conjunto resolvente de A y el operador resolvente está limitado por 1 sobre lambda. Estas son básicamente las tres cosas fundamentales para poder construir y para poder demostrar de que existe el semigrupo generado por A. El espacio de fase, el operador, su dominio y la estimación del operador resolvente por 1 dividido por lambda. Vamos a hacer algunas observaciones de este teorema. La segunda parte del teorema, o sea, la estimación del operador resolvente, puede ser difícil de mostrar, sobre todo si el sistema de ecuaciones diferenciales tiene muchas ecuaciones. La dificultad es cuando trabajamos con sistemas grandes. No podemos simplificar este problema si desacoplamos este sistema, o sea, esta ecuación resolvente, lambda u menos a de u igual a f. Y una forma de desacoplar es haciendo lambda igual a 0. O sea, ahí obtenemos inmediatamente un sistema de ecuaciones y lo que tenemos que hacer es probar de que el 0 pertenece al resolvente. O sea, cada vez que tengamos un operador disipativo, la segunda hipótesis del teorema de Healy-Yosida la podemos sustituir por la siguiente. A es disipativo y el 0 pertenece al conjunto resolvente. Esta es una variante y esta variante es conocida con el nombre de teorema de Lambert-Phillips y de Liu porque Liu inclusive para el caso de dominios limitados consiguió una caracterización más simple todavía. Haremos la demostración de este teorema sobre los espacios de Hilbert. El teorema establece lo siguiente. Un operador es llamado disipativo en un espacio de Hilbert si se verifica, si tenemos que la parte real de A de U es negativa, ¿correcto? Para todo elemento que pertenece al dominio de A.
Ahora veremos que esta condición es equivalente a la condición de que la norma de lambda i menos a aplicado en u es mayor o igual que lambda veces la norma de u en el espacio de fase para todo elemento A. Esto es una cosa bien importante porque relaciona la disipación con la segunda hipótesis del teorema de Gil-Yoshida, donde pide una estimación del operador resolvente. Observe que esta segunda caracterización de disipación es la estimación que nosotros necesitamos para la inversa de ese operador, o sea, para el operador resolvente. Vamos a demostrar primero la equivalencia de estos dos conceptos. Disipación, la parte real del producto interno A de U con U, menor o igual a 0, es equivalente a que la norma de lambda identidad menos A aplicado en U sea mayor o igual que lambda U para todo lambda positivo. De hecho, vamos a ver la primera implicación, la condición necesaria. Entonces, lo que hacemos es simplemente aprovechamos que estamos en un espacio de Hilbert, tomamos la norma y la elevamos al cuadrado. Tenemos la norma de una diferencia, la desarrollamos utilizando las propiedades de producto interno y ahí inmediatamente observamos que la parte real de A de U es negativa. Como está con ese signo negativo adelante, entonces eso va a ser positivo y por tanto toda esta expresión va a ser mayor o igual que lambda al cuadrado u al cuadrado. De donde obtenemos estas dos últimas desigualdades, ¿correcto? Lambda u mayor o igual a lambda u, que es exactamente lo que nosotros queríamos demostrar. O sea, verificamos que la condición necesaria se satisface. Ahora veremos que esto también es una condición suficiente. O sea, asumiremos verdadera la segunda consecuencia de este teorema y vamos a elevar al cuadrado esta desigualdad. Elevando al cuadrado y desarrollándola previamente, tenemos esta expresión, ¿no? Esos cuadrados usando las propiedades de producto interno va a ser igual a esto y aplicamos la condición del teorema que debe de ser mayor o igual a lambda al cuadrado u al cuadrado. Observe que esto produce con que se cancelen dos términos dentro de esta desigualdad. El lambda u cuadrado que está al lado izquierdo de la desigualdad con el lambda cuadrado u que está al lado derecho. Y así, cancelando esto, nos queda que dos veces lambda, la parte real del producto interno de u con a de u, es menor o igual que a de u al cuadrado. Extrayendo raíz cuadrada, dividiendo todo por 2 sobre lambda, obtenemos esta desigualdad y observe que esto es válido, esta última desigualdad es válida para todo lambda positivo. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacemos? Tomamos lambda yendo para el infinito y el segundo miembro de la desigualdad anterior se cancela, va para 0 y es exactamente lo que nosotros tenemos en lo que queríamos demostrar, o sea, la parte real de A del producto interno de U con A de U es menor o igual a 0, lo que nos dice que el operador A es disipativo. Muy bien, vamos a hacer algunas observaciones aquí de este teorema que deja las cosas equivalentes, ¿no? La primera observación es de que si A es disipativo, entonces gracias a la desigualdad del teorema, lambda i menos a es inyector automáticamente. O sea, este operador es inyector. Y por tanto, para que lambda pertenezca al conjunto de resolvente, lo único que debemos probar es que lambda i menos a sea un operador sobreyector. La continuidad es inmediata por causa de la desigualdad de la disipación que acabamos de probar. ¿Correcto? Esa desigualdad automáticamente nos indica que el operador resolvente de A para todo lambda es un operador continuo y nos lleva a la desigualdad del teorema de Gil-Yoshida, o sea, la norma del operador resolvente es menor o igual que 1 sobre lambda. Entonces ya estamos en condiciones de mostrar este teorema, que es el teorema de Lamer-Phillips generalizado y ya tomando la variante de Liouville. Este teorema nos dice lo siguiente: sea A un operador disipativo con dominio de A denso en el espacio de fase que estamos asumiendo de Hilbert.
Si cero pertenece al resolvente, entonces A es generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. Muy bien, para demostrar esto, lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de Gili-Yoshida. O sea, observe de que sea denso y que sea cerrado, automáticamente ya nos da la primera hipótesis del teorema de Gili-Yoshida. Lo que debemos demostrar apenas es de que los reales positivos están metidos dentro del resolvente de A y que vale la desigualdad que nosotros tenemos, que el resolvente, la norma de resolvente es menor que 1 entre lambda. Muy bien, para demostrar que los reales positivos están en el resolvente, vamos a hacer un raciocinio por contradicción. Sabemos que el 0 pertenece al resolvente de A. Entonces, el conjunto de todos los lambdas positivos que pertenecen al resolvente es un conjunto no vacío. ¿Esto por qué? Porque el conjunto resolvente es abierto. Y si el 0 pertenece, entonces hay una vecindad del 0 que está completamente metido dentro de este conjunto. Eso hace que este conjunto con lambda positivo sea no vacío. Muy bien, probaremos entonces ahora que todos los reales positivos están metidos dentro de este resolvente, ¿no? Y recordemos esta expresión, la colocamos aquí solo para facilitar este slide que ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora, vamos a tomar sigma, el supremo de este conjunto. Como este es un conjunto no vacío, podemos hablar de su supremo. Ahora, si el supremo fuese infinito, ¿no? Eso quiere decir que prácticamente entonces todos los elementos están metidos allí y por tanto los reales positivos están metidos dentro del operador resolvente y no tenemos nada a probar. La única cosa que tenemos que probar es en el caso de que sea finito. O sea, ¿qué cosa es lo que vamos a demostrar? Vamos a demostrar que esto no puede suceder. O sea, suponer que el supremo de n sea finito nos va a llevar a una contradicción. Muy bien, si este número existe, vamos a comenzar la contradicción, si este número existe, entonces existe una secuencia de elementos del resolvente que converge para el supremo, ¿no? Esa es la secuencia mayorizante. Probaremos entonces de que sigma es un elemento del resolvente de A. Esto va a ser contradictorio. ¿Por qué? Porque si sigma pertenece al resolvente de A y sigma es abierto, entonces yo siempre puedo aumentarle un valor pequeño y entonces sigma más un épsilon positivo estaría también metido en el resolvente y esto contradice la maximalidad de sigma. Muy bien. Para esto basta probar que sigma veces la identidad menos A es un operador sobreyector, ¿no? Recordemos de que todo operador disipativo ya es inyector por la desigualdad que acabamos de verificar. Muy bien, entonces para que sea sobre, tomemos un elemento cualquiera del espacio de fase. Entonces va a existir un U sub n. Observe que este U sub n está relacionado a lambda n que estamos tomando aquí. Porque sigma no, eso vamos a demostrar que sigma está en el conjunto resolvente. Pero como hipótesis tenemos que lambda sí pertenece al conjunto resolvente, por tanto, existe para cualquier f, va a existir un un que verifica esta relación, ¿correcto? Lambda n, un menos a de un igual a f. Muy bien. Tomando entonces producto interno a esta ecuación, obtenemos inmediatamente esta relación. Y por tanto, tomando parte real a esto, encontramos la desigualdad de que lambda u al cuadrado, la otra parte es positiva, es menor o igual que esta última expresión. Aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz al segundo miembro, llegamos a que lambda n es menor multiplicado por un menor o igual a f. Observe de que este lambda n es una secuencia convergente y está convirgiendo al supremo, por tanto es limitada. Entonces esta última desigualdad nos está diciendo de que un es también limitado, o sea, hemos construido una secuencia de elementos un y estamos verificando de que ella es
limitada en el espacio de fase. Por otro lado, para F perteneciente al espacio de fase y lambda n perteneciente al conjunto resolvente, vamos a tener esta identidad que ya la habíamos escrito anteriormente. Probaremos que la secuencia U sub n es una secuencia de Cauchy. Muy bien, para esto vamos a tomar un lambda m ahora para poder definir estos dos U sub n, U sub m. Vamos a tomar, y aquí aparece el correspondiente. O sea, yo estoy fijando, el F está fijo, pero cuando cambio la secuencia del UM, ya el valor de la solución va a ser un otro valor que le estamos llamando UN, y ese valor es único, ¿correcto? Porque tanto lambda sub n como lambda sub m pertenecen al conjunto resolvente. Tomamos la diferencia. Observe que al tomar la diferencia, F se cancela y nos queda entonces esta identidad donde la hemos arreglado de tal manera de que aparezca la diferencia de Cauchy. Muy bien, tomando la diferencia entonces teníamos esta expresión, ahora lo vamos a multiplicar por el producto interno, o sea, vamos a multiplicarlo por U menos UN. ¿No? Y tomamos el producto interno usando la disipación, encontramos de que lambda por la norma de U menos UM al cuadrado es menor o igual que la diferencia de estas dos lambdas escalares, lambda n menos lambda m multiplicado por U. La última expresión en donde aparece la desaparece porque A es un operador disipativo, o sea, el signo de menos A es positivo, por tanto esto se queda mayorado ahí. Muy bien, pero aquí tenemos nosotros de que lambda n, lambda, los escalares son de Cauchy. Entonces automáticamente vamos a obtener de que UN menos UN van a ser unas secuencias de Cauchy, y como el espacio de fase es un espacio completo, entonces tenemos de que UN converge fuerte para un valor U que pertenece al espacio de fase también de la ecuación. Observemos de que A sub n, A es un operador cerrado, y esto va a ser igual, debido a la ecuación resolvente, a lambda n UN menos F, que converge para sigma U menos F. Nuevamente, como A es cerrado, entonces concluimos que el límite al cual está convergiendo UN, o sea, U pertenece al dominio, es la definición de cerrado, y además que sigma U menos A de U es igual a F. Por tanto, esto significa de que el operador lambda identidad menos A es sobre. Y siendo sobre, usando la desigualdad de la disipación, obtenemos que sigma pertenece al conjunto resolvente. Pero esto es un contradictorio, y vamos a repetir de nuevo. ¿Por qué es contradictorio? Porque va a existir un épsilon positivo, esto es porque el rho de A es abierto, existe un épsilon positivo, de tal manera de que sigma más épsilon también es un elemento del resolvente, y esto contradice la maximalidad de sigma. Sigma, recuerden, era el supremo, el mayor elemento que habíamos considerado finito. Si consideramos el finito, siempre podemos construir un otro elemento que va a ser mayor que él, y esto contradice la maximalidad de nuestra elección, y por tanto llegamos a la contradicción esperada. La contradicción significa de que se cumple de que A es, o sea, todos los reales positivos están metidos en el conjunto resolvente. Muy bien, y de la desigualdad, de la segunda parte de desigualdad, obtenemos inmediatamente que este operador resolvente verifica la desigualdad 1 entre lambda. Eso es ya consecuencia de la definición de la equivalencia de la disipación del operador de A. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es una aplicación de este teorema, teorema de Lamer-Phillips, teorema de Liu, para un modelo de vigas termoelásticas. Muy bien, ¿cuál es el modelo de estas vigas termoelásticas? Vamos a enunciarlo en este teorema. Fíjense, dados elementos U0, teta 0, U1 y en H2, existe una única solución
para este sistema. Rho, ecuación de Vigas, segunda derivada de UT, alfa, cuarta derivada con relación a X, más m veces teta. Teta es la diferencia de temperatura con 2 veces, es igual a 0 en esos intervalos. Y la ecuación del calor, que está dada por esa expresión dentro de ese intervalo. O sea, es una constante capacidad térmica, teta, derivada con relación al tiempo, menos kappa, teta xx, menos m, uxxt, con las siguientes condiciones de contorno. Estas condiciones de contorno son condiciones de Dirichlet, en donde exige de que tanto U como la derivada de U se anule en 0 y en L. Y para la diferencia de temperatura, teta debe de ser 0 en 0 y en L también. Muy bien. Con las siguientes condiciones iniciales. U es un 0, UT, U1 y teta en 0 vale teta 0. Entonces existe una única solución verificando la siguiente regularidad de que el semigrupo aplicado en el dato inicial, que sería U, UT y teta, pertenece a este espacio de las continuas H4, intersección H2, por H02, por H2, intersección H01, o equivalentemente con esta regularidad. U continua en 0T con valores en H4, UT continua con valores en H2 y teta continua con valores en H2, intersección H01. Muy bien, para demostrar esto, lo que vamos a hacer es encontrar primero el espacio de fase, posteriormente el operador, construir el dominio y analizar qué es lo que pasa con el resolvente. En este caso vamos a utilizar el teorema de Lamer-Phillips y demostrar de que el 0 pertenece al resolvente D. Nuestro punto de partida entonces es el espacio de fase. Y nuestro criterio para poder construir este espacio de fase es el criterio de la energía, o sea, el mayor espacio donde la energía esté bien definida. ¿Y cómo hacemos para calcular la energía? Multiplicamos la primera ecuación por UT y fíjense, multiplicando por UT encontramos esta expresión, ¿correcto? Sale ρ sobre 2 derivada de UT al cuadrado y los otros productos se realizan exactamente. Tomamos ahora la ecuación del calor, multiplicamos por teta y obtenemos esta desigualdad que C sobre 2 derivada de teta al cuadrado menos kappa teta xx por x menos mu xxt teta es igual a 0. Si sumamos estas dos expresiones, estas dos últimas expresiones, y aplicando integración por parte en los dos últimos termos que están multiplicados por m, vamos a encontrar la siguiente relación, de que la derivada de 0 a L de UT al cuadrado más la derivada de teta al cuadrado multiplicado por C sobre 2 más alfa veces uxx o xxt. O sea, aquí hemos hecho integración por partes y nos queda kappa veces la temperatura, la diferencia de temperatura elevada al cuadrado, ¿no? La derivada de las diferencias de la temperatura. De donde obtenemos que la derivada de la integral de rho ut más alfa uxx más c teta al cuadrado, la derivada de esa expresión más kappa veces la integral de teta x al cuadrado va a ser igual a 0. O sea, la energía va a ser la función que está dentro del operador derivada con relación al tiempo. Muy bien, entonces este operador lo vamos a llamar de energía, el E, y esa va a estar dada por esta expresión. Muy bien, vamos a denotar por V, ¿no? a la derivada de U con relación al tiempo. U mayúscula va a ser la terma U, V y teta, y el espacio de fase debe de ser de tal forma que sea el mayor donde la energía está bien definida, o sea, la energía que pusimos al inicio de este slide. Entonces ahí ustedes ven, el U, para que la energía esté bien definida, debe de estar en H2, ¿correcto? Y las condiciones de contorno que vienen por causa de eso es de que se anula tanto en U como en la derivada, por tanto es H02. V, que es la derivada con relación a T, debe de estar
en L2, o sea, esa expresión debe de ser de cuadrado integrable. Por tanto, el mayor espacio donde puede circular esa V es todo el L2 y de forma análoga para la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura, el mayor espacio que hace con que la energía esté bien definida es que θ pertenezca a L2. De donde obtenemos que el espacio de fase debe de ser este producto cartesiano, H02 por L2 por L2. O sea, es un producto cartesiano de 3 elementos. Y la norma de este espacio de fase debe de ser la misma para poder aplicar todas las hipótesis de teorema Gillet-Yosida, de Lamer-Phillips, etc. La elección de la norma del espacio de fase debe de ser la misma que aquella que define la energía asociada al sistema, ¿no? En este caso, el espacio de fase es el producto cartesiano de estos tres espacios por causa de la ecuación de Vigas, ¿se acuerdan? Y por causa de la ecuación del calor. Muy bien, ahora nuestro segundo paso es calcular el operador A. Y para esto lo que hacemos es calcular la derivada del vector U mayúscula. Y para simplificar, vamos a asumir de que tanto ρ como C son iguales a 1. Entonces, fíjense, tenemos que el vector columna U mayúscula es igual a U, V y θ, y ahora entonces lo derivamos. Derivando esta expresión me va a dar la primera componente UT, la segunda, recordando quién es V era UT, lo derivamos con una, sale derivada segunda, y finalmente la tercera. Ahí usamos las ecuaciones. En la primera componente es apenas la notación que habíamos dado. UT es igual a V. En la segunda componente ya es la ecuación propiamente dicha que debe de satisfacer U para ρ igual a 1. Observe que hemos puesto esto. Y θ también satisfaciéndole es la ecuación de la temperatura para C igual a 1. Así tenemos de que el problema anterior, que era una ecuación hiperbólica parabólica, puede ser escrita como una ecuación de primera orden de la forma derivada de U igual a de U y U de 0 igual a 1 U0, donde A está dada por ese matriz. Si ustedes sustituyen esta matriz con el vector U y hacen este producto, van a obtener inmediatamente el vector columna que era que definía la derivada anteriormente. Entonces, A es el operador diferencial que debemos de probar que es generador infinitesimal de un semigrupo. Muy bien, ahora tenemos que calcular el dominio. Muy bien, y para recordar, vamos a poner aquí nuestra fórmula. El dominio de A está formado por todos los elementos que pertenecen al espacio de fase, de tal forma que A aplicado en U también pertenezca al espacio de fase. Muy bien, el A de U ya está dada por esa expresión que tenemos ahí, y recordemos que el espacio de fase es ese producto cartesiano, H02 por L2 por L2. De donde observamos que la primera componente debe de estar en H02. Por eso sale que V debe de ser un elemento que está en H02. Si analizamos la tercera componente del vector columna que tenemos ahí, la tercera componente debe de estar en el tercer espacio, que es L2, y como ya sabemos que V está en H2, entonces de ahí concluimos de que θxx también está en L2, por tanto θ debe de ser un elemento que está en H2. Y finalmente, vamos a la segunda componente. Ya sabemos que θxx está en L2, el espacio H en la segunda componente son funciones de L2, por tanto, la cuarta derivada de U debe de estar en L2, lo que significa que U pertenece a H4. Por tanto, el dominio va a estar escrito de esta forma. H4 intersección H02, ese H02 es por causa de las condiciones de contorno que tiene que satisfacer U. El segundo espacio es H02, que es donde está variando el V. Y finalmente el θ, que es H2 intersección H01, que es consecuencia de las condiciones de contorno de Dirichlet que debe satisfacer θ.
Muy bien, para verificar entonces las condiciones del teorema de Lamer-Phillips, la colisión del teorema de Liu, ¿qué es lo que necesitamos? Demostrar de que A es un operador cerrado. Pero como es un operador diferencial, A es cerrado completamente. A es disipativo porque él es un operador que ya parte real con A de U, el producto interno es disipativo y eso sale por causa de la derivada que es inmediato. Y la densidad, observen, nosotros tenemos de que C0 infinito es un subconjunto, este producto cartesiano, C0 infinito con C0 infinito con C0 infinito, está metido en el dominio de A. Pero nosotros tenemos adicionalmente que este mismo espacio, este mismo producto cartesiano es denso en H por definición. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que el dominio de A contiene un subconjunto que es denso en el espacio de fase. Entonces, esto hace pues con que D de A sea un espacio denso en H, ¿no? Finalmente, lo que vamos a hacer es probar que 0 pertenece al conjunto resolvente de A. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, tomamos así, ya sabemos de que si A es un operador disipativo, para mostrar de que A sea biyector, la única cosa que necesitamos es demostrar de que lambda identidad menos A sea sobre. O sea, que para cualquier f que yo tome en el espacio de fase debe de existir un elemento U en el dominio de A que verifique A de U igual a f. En términos de las componentes, esto significa de que para cualquier f que yo tome de componentes F1, F2 y F3, debe de existir un U mayúscula de componentes U, V y θ que me verifique esa identidad que estamos observando ahí. Observe que gracias a esto, inmediatamente nosotros ya tenemos la solución para V. V debe de ser igual a F1 que está en H02, o sea, verifica las exigencias de que U pertenezca al dominio de A. Si nosotros vamos con esta información a la tercera ecuación, vamos a tener de que θxx debe de ser igual a menos mu f u xx menos f3. Y aquí usamos el teorema de representación de Riesz para este elemento del dual. Observe que el segundo miembro va a estar definido como un elemento del dual, ¿no? Y vamos a considerar el producto interno, ¿no? El producto interno en H01. Observe que aquí el producto interno de H01, gracias a la desigualdad de Poincaré, esto es equivalente a la norma de H1, ¿correcto? O sea, él induce una norma que es equivalente a la norma usual en H01. Muy bien, entonces usando el teorema de la representación de Riesz, concluimos que existe un único elemento θ que está en H01, verificando este producto interno. O sea que T de W, que es igual a esa integral, es igual al producto interno de θ por W, que por definición es esa otra integral que tenemos ahí. Si hacemos una integración por partes, en la última expresión, obtenemos que esta expresión va a ser igual a menos kappa θ xx por W. Y ahí automáticamente tenemos esta identidad, ¿correcto? Entonces ahí aparece esa expresión y por tanto obtenemos que, colocando como factor común W, que la integral de esta se anula para todo elemento W que está en H01, en particular para todo W en C0 infinito. Ahí usamos el lema de Du Bois-Reymond y obtenemos de que θ debe de verificar la ecuación kappa θ xx igual a mf1xx más f3, ¿correcto? De donde encontramos que esta función v, que ya sabíamos que estaba en la UTT, hemos encontrado a θ gracias al teorema de representación de Riesz, y ahora lo único que nos falta demostrar es de que existe el U, o sea, la primera componente.
Y para mostrar la existencia de U, nuevamente usamos nuestra ecuación resolvente y observe que en la ecuación resolvente, la segunda componente, menos alfa u xx menos teta xx debe ser igual a F2. La única diferencia es de que ahora teta ya está conocida, ya sabemos que existe. Así tenemos que probar que existe una U que verifica esta relación. Pero teta ya está dada en función de F1 y de F3. Por tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar nuevamente el teorema de la representación de Riesz para el operador del elemento dual m teta xx. O sea, ahora teta es un dato más el F2 aplicado en W y el producto interno, en este caso U con W, es igual a la integral de 0 a L de alfa u XX WX. Muy bien, probamos entonces que existe este elemento U que está en H4 intersección H02. Luego concluimos que A es generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. Finalmente, usando este teorema abstracto sobre la regularidad, ¿no? Se recuerden, si A es generador infinitesimal de un semigrupo S0 sobre el espacio de fase A, entonces para cualquier elemento que pertenezca al dominio de A, existe una única solución U de t igual a S de t U0 de la ecuación abstracta que verifica la siguiente regularidad. U pertenece a las continuas con valores en el dominio de A y C1 con valores en el espacio de fase. Entonces, este teorema aplicado al hecho de nuestro teorema para vigas termoelásticas, vamos a tener de que este semigrupo U, UT y teta, que es el semigrupo termoelástico, pertenece a las continuas con valores en H4, intersección 0,2, UT está en H02 y teta está en H2, intersección H01. Y la derivada del vector anterior va a estar en las continuas con valor en el espacio de fase. O sea, eso significa que UTT, por ejemplo, es una función continua y con valores en L2. Teta T es una función continua y con valores también en L2. Muy bien, señores, llegamos entonces al final de nuestra aula y como siempre haremos un resumen y veremos algunas conclusiones. Comenzamos introduciendo estos operadores disipativos. Observe que la disipación de estos operadores puede cambiar de acuerdo al espacio, si es un espacio de Banach, que es un espacio normado, o es un espacio de Hilbert. El principal objetivo de introducir estos operadores disipativos es simplificar la demostración del teorema de Gile-Yosida, o sea, para saber cuándo un operador no limitado puede definir un exponencial. Y el teorema de Lamer-Phillips, en conjunto con el teorema de Liu, nos da un criterio bastante simple para poder determinar cuándo un operador no limitado es generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. La demostración la hicimos sobre los espacios de Hilbert y vimos también el modelo de vigas termoelásticas. Mostramos existencia y unicidad utilizando la teoría de semigrupos, en particular utilizando la caracterización de León. En la próxima videoaula vamos a ver las vigas viscoelásticas y algunas propiedades extra de los semigrupos.